Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder seguir creciendo en su palabra. Sabemos que Dios tiene algo poderoso para nosotros y pues nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Empecemos con una oración para empezar esta enseñanza o para empezar este mensaje que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir creciendo en su camino, de seguir creciendo en su palabra. Siga hablando en nuestras vidas, Señor mío. Le damos gracias por todo lo que usted hace. Siga guiándonos, siga encaminándonos. Y que esta palabra sea de mucha bendición para cada persona que va a estar escuchando el día de hoy, que está mirando este video también, Padre. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas y nos ponemos en sus manos creyendo que nuestros corazones están listos para recibir el mensaje que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos y hermanas. Y pues vamos a estar mirando un pasaje aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del versículo 8 al 37, que dice: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo él entonces a Giesi: Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, y llamando luego a su marido le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: He aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?
Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí miramos un gran milagro que ocurrió en este pasaje en Segunda de Reyes capítulo 4. Y el título de este mensaje es Aviva tu promesa. Amén. Lo voy a volver a repetir. El título de este mensaje es Aviva tu promesa. Entonces, nosotros miramos en esta historia la vida de una mujer sunamita que ella, queriendo ser de bendición para el profeta Eliseo, ella llega y lo recibe a su hogar, pero nosotros miramos que aunque ella quiso ser de bendición para Eliseo, miramos que fue ella que recibió una bendición de parte de Dios. Ella recibió una promesa de parte de Dios. Qué bendición sería recibir no solamente una promesa, sino también un gran milagro de parte de Dios. Pues nuestro Dios, como nos dice Hebreos 11:6, es galardonador de los que lo buscan. Y así debemos ser nosotros. Debemos buscar más y más de Dios todos los días. Debemos buscar más de su palabra y alimentarnos de su palabra también. Buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que lo buscan. Y nosotros miramos en este pasaje que la promesa fue declarada sobre la vida de esta mujer sunamita, pero para ella, cuando ella recibió la promesa, nosotros miramos al principio que ella no había creído, hasta aún pensó que Eliseo se andaba burlando de ella. Le dijo, no te burles de mí. Entonces ella al principio no creía cuando escuchó esta promesa de parte de Dios, que Dios le iba a hacer a esta mujer. Y así miramos nosotros en este pasaje que leímos, que así como el milagro llegó a la vida de ella, miramos que pronto también ese milagro, esa promesa fue arrebatado de ella también. Fue arrebatado repentinamente. Fue algo inesperado. Y con eso nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que usted haría si usted siente que ha muerto una promesa? Si usted siente que Dios le ha prometido algo, pero ve que
esa promesa que no hay vida en esa promesa. ¿Qué haría usted si sintiera algo así, si pasara por una situación así? Si nosotros, mirando en este pasaje de la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 4, miramos que en el versículo 13, que miramos el agradecimiento del profeta Eliseo por la hospitalidad que él estaba recibiendo de parte de la mujer sunamita, y él ofrece hablar con el rey o con el general diciéndole: ¿qué es lo que necesitas para que yo hable con ellos de tu parte? Para que yo hable con ellos acerca de ti. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres para que yo hable con ellos acerca de esto? Eliseo quería ayudar a esta mujer que se esforzó tanto de ser bendición para él, para ser de bendición en la vida de Eliseo. Entonces Eliseo pues quería recompensar eso también, y por eso le estaba haciendo esa pregunta, y le pregunta: ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte? Y ella solamente responde diciendo en el versículo 13: yo habito en medio de mi pueblo. Entonces, ¿qué clase de respuesta es esa? Yo habito en medio de mi pueblo. Pues eso quiere decir que ella no necesitaba nada. Eso quiere decirle: oh, no me falta nada, yo soy una mujer que habita entre su gente, no necesito más, estoy bien así como estoy conforme así como estoy. Entonces esa fue la respuesta de ella. Ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Ella no necesitaba algo en ese momento. Pero después de que Eliseo y su siervo andaban investigando un poco más acerca de la vida de esta mujer, pues pronto descubrieron que esta mujer no tenía hijos, y que el esposo de ella pues ya estaba avanzado en edad y pues ya no podían tener hijos. Y pues por eso Eliseo habla con esta mujer y le dice: el año que viene, por este tiempo, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo. Entonces imagínense recibir una promesa así. Ya no podían tener hijos, pero aún así Eliseo le dice: por este tiempo, el próximo año, vas a abrazar a un hijo. Qué gran milagro que Dios iba a cumplir a través de esta promesa. Dios le dio esta promesa a través del profeta Eliseo, y ella pues al principio no creía tanto. Ella en el principio pues como que no estaba, ella pensó que se andaban burlando de ella, pero ella recibió esta promesa de parte de Dios. Y lo que ella iba a recibir no era cualquier cosa. Ella iba a recibir algo sobrenatural. Ella iba a recibir un milagro de Dios. Algo que no se podía hacer antes, pues a causa de las circunstancias en que ellos se encontraban. Pero Dios iba a cumplir un milagro, iba a cumplir una promesa sobre la vida de esta mujer sunamita. Y como habíamos mencionado, ella al principio no creía, y ella andaba diciendo, Señor, dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, no te burles de mí, no me digas eso. Entonces como que andaba diciendo ella: no me des esperanzas, no te rías de mí, no te burles de mí. Eso es lo que ella andaba diciendo. Y yo creo que nos podemos poner a pensar en este momento: ¿cuántas veces nosotros tal vez hemos estado en una situación algo similar? Tal vez no exactamente como la mujer sunamita, pero una situación similar, donde sentimos que recibimos una promesa de Dios, pero como en el momento no creemos, en el momento se nos hace difícil creer que Dios está escuchando nuestras oraciones, o tal vez pensamos como que no vamos a recibir algo de parte de Dios, y como que estamos pensando negativamente, o no tenemos suficiente fe para creer lo que Dios está prometiendo sobre nuestras vidas. Tal vez no lo decimos con nuestras palabras, pero muchas veces uno lo hace con sus acciones. Mucho lo piensa, y tal vez dice en su mente, tal vez a través de sus acciones actúa
actúa de una manera que está diciendo que esa promesa no es para ellos, que ellos son tal vez muy ancianos para recibir una bendición, o tal vez son muy jóvenes para recibir esa promesa de Dios, o tal vez usan una excusa, tal vez dicen, oh, pues yo tengo tal deshabilidad, tengo algo, no sé cómo hablar, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer el otro, y tal vez uno hace excusas. Y esta mujer, ella andaba haciendo una excusa, y la excusa de ella era que ella cómo iba a recibir algo así estando en la situación que ella se encontraba. Ella y su esposo se encontraban, y por eso dijo, oh, varón de Dios, no te burles de mí, no me andes dando esperanzas cuando no hay esperanzas. Ella en ese momento no creía. Pero nosotros miramos en la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1 versos 26 al 29 que dice esto, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces Dios puede usar cualquier persona. Usted no se sienta como que no puede recibir una promesa de parte de Dios. Usted no sienta como que Dios no está escuchando sus oraciones. Recuerde uno de los primeros versículos que habíamos mencionado antes en Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de los que lo buscan. Así es que sigamos adelante y sigamos buscando más y más de Dios, porque Dios es el que está con nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él, amén. Dios quiere que busquemos más de su rostro. Así es que sigamos adelante, sigamos buscando más de Dios. Y fijémonos qué es lo que nos dice Santiago capítulo 4 verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces dice que nos acerquemos a Dios para que Él se acerque a nosotros también. Buscar más de Dios. Y dice, pecadores, limpiad las manos. Entonces debemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados también. Hagámonos una pregunta. ¿Hay algo que nos está deteniendo a acercarnos a Dios? ¿Hay algo que no está permitiendo que busquemos más de Dios? Y si hay algo, entonces, ¿qué es que nos está deteniendo? ¿Qué es lo que está atando para que uno se acerque más a Dios? Porque ahí nos dice en Santiago 4:8 que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y también dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ahí nos está dejando saber lo que nosotros debemos hacer. Debemos pedirle perdón a Dios para que Él perdone nuestros pecados. Dice, limpiad las manos. Dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y que nos acerquemos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Dios quiere que nosotros digamos, yo necesito lo que tienes para mí. Yo quiero recibir lo que tienes para mí, Señor. Él quiere que busquemos más de Él. Él quiere que así nos acerquemos nosotros a Él con los brazos abiertos. Amén. Listos para recibir sus bendiciones. Listos para adorarle, para glorificarle. Amén. Para levantar su nombre en alto. Porque el Señor es bueno. Él es misericordioso y Él está con nosotros. Amén. Entonces, nosotros miramos que la promesa que Dios le había dado a esta mujer, esta promesa iba a transformar su vida. Y aunque ella tenía un poco de fe, era suficiente para que ella recibiera su promesa, para que ella recibiera su milagro. ¿Cómo sabemos eso? Pues nos dice el Señor Jesús en Mateo 17:20. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y nada os será imposible.
Allí miramos, dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, aunque tuviéramos un poco de fe, entonces Dios hará los milagros. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar más de Dios, creer en su palabra, avivar ese fuego, avivar la promesa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque pronto nosotros miramos aquí en esta historia que Dios cumplió esa promesa. La mujer sunamita tuvo su hijo al año y el niño empezó a crecer y hasta aún empezó a trabajar con su papá. Y aún era niño y andaba trabajando con su papá y andaba con su papá. Pero miramos que algo sucedió, que pronto el hijo murió. Nosotros aprendemos que esa promesa que Dios le había dado a la mujer sunamita, pronto esa promesa había muerto su hijo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la mujer sunamita? ¿Qué era lo que ella había hecho cuando ella miró que había muerto su hijo? ¿Qué es lo que nosotros haríamos si pensamos que ha muerto la promesa que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuál sería nuestra reacción? Pues a través del pasaje en 2 de Reyes capítulo 4, nosotros miramos que hubo una transformación en la vida de la mujer sunamita. Porque al principio, antes de que naciera el hijo, nosotros miramos que el profeta Eliseo le pregunta a ella, ¿qué quieres que haga? Yo puedo hablar al rey, puedo hablar al general por ti. ¿Qué quieres que yo les diga? Ella al principio dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Yo estoy bien así como estoy. Estoy conforme así como estoy en este momento. Pero ahora, después de que ella había recibido su promesa y había muerto su promesa, ella ya no era la misma persona. Ella ya no era la misma persona que antes había dicho, estoy bien así como estoy. Yo habito en medio de mi pueblo. Yo no necesito nada más. Ella ya no tenía esa reacción. Ella pensaba diferente. Ella había sido transformada. ¿Por qué? Porque una promesa de Dios había tocado su corazón. Porque Dios había llegado a la vida de ella. Y eso la motivó a perseverar y a avivar la promesa que Dios le había dado. Ella no permitió que su promesa quedara muerto. Ella dijo, yo voy a hacer todo lo posible para avivar esa promesa. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando nosotros tenemos o pensamos de esa manera, nomás busquemos más de Dios y Dios va a seguir cumpliendo sus promesas. Amén. Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace el milagro. Sigamos confiando que Dios es el que está con nosotros y que todo lo que sucede es para nuestro bien. Amén. Entonces sigamos adelante. Avivamos ese fuego. Avivamos esa promesa que Dios nos ha dado. Y sigamos adelante, sigamos confiando en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mujer sunamita? Ella buscó más de Dios. Nosotros miramos que ella se subió sobre una asna, subió sobre una asna y fue hacia Carmelo. Y cuando ella fue hacia Carmelo, pues allí se encontraba el profeta Eliseo. Y cuando ella llegó allá, pues miramos que Eliseo vio que ella andaba llegando y él mandó a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y nosotros miramos que de allí, pues todos fueron a ver qué era lo que estaba sucediendo con el hijo de la mujer sunamita. Pero fijémonos qué es lo que estaba pasando, amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Entonces pregúntese, ¿qué voy a hacer yo con la promesa que Dios me ha dado? ¿Será que dejaré que quede muerto una promesa y no hacer nada, no creer y pues dejarlo así? ¿O voy a avivar la promesa que Dios me ha dado? Amén. Nosotros debemos reconocer, nosotros debemos entender que el problema que uno está enfrentando no siempre es la realidad de la situación.
Un ejemplo de esto es la historia de David y Goliat en 1 de Samuel capítulo 17. La gente miró a David, un joven, y miró a Goliat, un guerrero desde su juventud, un hombre que tenía experiencia en la guerra, y miraron que los dos iban a pelear y pues mucha gente dijo, pues este es un desajuste. Aquí pues va a morir obviamente David, pues él es muy chiquito, él no tiene experiencia como guerrero y pues Goliat sabe cómo defenderse. Entonces la gente miraba un desajuste, pero la realidad era que sí era un desajuste, pero era a favor de David. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. No importa qué tan chiquito uno sienta que es, si Dios es con nosotros, pues nadie puede ir en contra de nosotros. Amén. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar más de Dios para que Dios esté con nosotros, para que sea Dios el que nos ilumine. Amén. Porque todo cambia cuando llega Dios. Todo cambia cuando está la presencia de Dios. Nosotros miramos en las Escrituras, nosotros miramos en el Evangelio que cuando llegó el Señor Jesucristo a la tierra, Él empezó a dar vista a los ciegos, Él empezó a sanar a los enfermos, Él empezó a dar de comer a los hambrientos, Él empezó a hacer un montón de milagros. ¿Por qué? Porque cuando llegó Cristo, ya esos lugares, esas personas que fueron sanos, todo lo que andaba ocurriendo ya no era igual. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. El Señor Jesús estaba en medio de ellos. Y así nosotros debemos creer lo que nos dice la Escritura. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. El Señor Jesús está aquí. El Señor Jesús está con usted. El Señor Jesús no lo va a abandonar. Así es que siga adelante, siga confiando, siga creyendo, siga avivando la promesa que Dios le ha dado. Siga adelante, no permita que se mueran las promesas que usted ha recibido. Siga avivando ese fuego, siga avivando ese ánimo, siga adelante y permita que Dios siga obrando en su vida. Siga adelante, amén. Entonces, nosotros habíamos dicho que su hijo, el hijo de la mujer sunamita, la promesa de ella, pues parecía que estaba muerto. Amén. Miramos que había muerto. Entonces, pero ella hizo algo que antes no había hecho. Ella buscó más de Dios. Ella con fe buscó al varón de Dios. Y así Dios usó al varón de Dios, usó a Eliseo para que Dios resucitara al niño una vez más. Entonces hubo esa transformación cuando Dios entró en la vida de ella. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Pero antes que la mujer sunamita buscara del profeta Eliseo, el esposo de ella le preguntó: ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? Entonces él no encontraba una razón para que la mujer sunamita buscara al profeta Eliseo, pero aún así él hizo la pregunta: ¿por qué vas? Y tal vez nosotros tengamos gente a nuestros alrededores que nos hacen esa pregunta: ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué sigues orando? ¿Por qué sigues leyendo la Biblia? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sigues creyendo en Dios? Tal vez hay personas que nos hacen esas preguntas, pero no permita que esas preguntas, que esas palabras los desanime. Mejor aférrese a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son palabras de vida eterna. Es solamente la palabra de Dios que nos alimenta, que nos ayuda a seguir adelante. Así es que no escuche otras voces, solamente escuche la voz de Dios. Escuche qué es lo que Dios le está diciendo y qué promesa Dios le está dando a través de su palabra. Amén. Entonces, eso es lo que hizo la mujer sunamita. Ella buscó más de Dios. Ella buscó con fe, creyendo que Dios iba a hacer un milagro, creyendo que Dios iba a hacer la obra. Y en el pasaje que nosotros leímos, miramos que eso era lo que sucedió. Dios hizo la obra.
Dios cumplió la promesa, Dios hizo el milagro y esta mujer pues pudo recuperar a su hijo. ¿Por qué? Porque ella avivó la promesa que Dios le había dado. Entonces, no se desanime, no se sienta como que está solo, porque Dios está con usted. El Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo ha prometido es porque Él está diciendo la verdad. Dios está con usted. Dios no lo va a abandonar. Siga buscando de Dios, siga adelante, siga buscando más el rostro de Dios, porque solamente Dios es el que le puede ayudar. Solamente es Dios el que le puede sanar. Usted reciba su bendición, reciba su milagro, reciba su promesa y mantenga esa promesa avivada en el nombre de Jesús. Siga adelante y siga creyendo. Amén. Entonces, esta fue la enseñanza del día de hoy. Este fue el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Y pues que sea Dios el que los bendiga, que los llene más de sus bendiciones, que siga más buscando más del rostro de Dios y aferrándose a la Biblia, y que siempre sigamos adelante nosotros y toda nuestra familia. Así es que le damos gracias una vez más. Cuídese mucho y Dios me los bendiga. Bendiciones.